Quiero compartir una palabra sobre victoria sobre las crisis. ¿Cuántos han tenido crisis alguna vez? ¿Verdad? ¿Alguna vez en la vida? Sí. ¿Sabe usted que hay varias clases de crisis? Y por ejemplo hay un tipo de crisis, lo que se llama crisis evolutivas. Las crisis evolutivas son lo que nos pasan a todos. Estas tienen que ver, por ejemplo, casarse es una crisis. ¿Usted no ha visto cómo se ponen las mujeres cuando se van a casar? Una semana antes quieren matar al novio y enviudar antes de casarse, ¿verdad? Entran en crisis. Cuando se va a tener un hijo, se entra en crisis. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para las cuales hay que prepararse. Cuando se tienen hijos adolescentes, cuando los hijos entran a la adolescencia, uno entra en crisis, porque no sabe cómo manejar eso. Y hoy le quise hacer esta entrada primero porque quiero ir a un pasaje de la Escritura que está en capítulo 21 de Génesis, desde el versículo más o menos, 14. Al 21, déjeme hacerle un poquito de historia. El Señor le dio una promesa a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham puso a esperarse, y usted sabe, esta no es una noticia cuando uno tiene 30 años, pero con él que ya tenía casi 100 y su esposa 90 y había sido estéril toda su vida, esto era una gran noticia: te voy a dar un hijo. Ahora, ellos que eran mayores ya, por supuesto, usted sabe, si a usted le dicen que usted va a tener un hijo, ¿qué es lo que tiene que ponerse a hacer? A ver cómo lo hace, ¿verdad? Usted sabe que hay gente que el otro día llegaron a una iglesia y un profeta se para y le dice a una pareja que no podían tener hijos: dice el Señor que de aquí a un año tendrán un hijo. Se fueron felices. Como al año, hermano, 10 meses, una cosa así, el pastor vio que no pasaba nada. Le dice: hermanos, ¿qué pasa? Es que el Señor no ha cumplido su promesa con nosotros. Y le preguntó: ¿y ustedes qué han hecho? Dice: ¿cómo así que qué hemos hecho? Bueno, han tenido, usted sabe, ¿no? Y los dos se miraron así. No, pues no. ¿Y cómo carillos se les ocurre a ustedes que van a tener un hijo sin hacer lo que tienen que hacer todo el mundo para tener un hijo? Porque hay gente bruta, hermano, o sea, usted sabe. Gente que no agarra la cosa, cree que le van a caer los niños del cielo, no sé, creen en la cigüeña o una cosa así. Entonces, Abraham le dice esto, Dios le dice esto a Abraham. Abraham se lo cuenta a Sara, ellos ya son ancianos y empiezan a tener relaciones para ver si logran tener este hijo. Pero no pasa nada, pasan los años y no pasa nada. Entonces a Sara se le ocurre una idea genial. Yo digo una ideota, ¿verdad? Así, una genial idea, grande. Y le dice: Abraham, se me ha ocurrido algo. Aquí está mi sierva Agar, la egipcia. ¿Por qué no te allegas a ella y me das un hijo a través de ella? Porque serán costumbres allá en Medio Oriente. A través de la hija, de la sierva, de la esclava, pues ella iba a tener un hijo que iba a ser de ella. Y sí, me imagino Agar, joven y todo, emocionó a Abraham, ¿verdad? Y entonces tuvo el hijo con ella. Lo llamaron Ismael. Lo interesante es que Ismael comienza a crecer. Y entonces sucede lo que normalmente sucede, ¿verdad? Agar comenzó a ver con menosprecio a su patrona, ¿verdad? Y Sara, por supuesto, empezó a entrar en enojo. Dice: mira tú, esta que se cree. ¿Qué se cree si es mi esclava? Pero ella era la que tenía el hijo. Pero entonces Dios, que nunca se queda con nada, le dijo a Abraham: yo nunca te dije que tuvieras un hijo con una esclava, te dije que te iba a dar un hijo a ti de Sara. Y entonces resultó Sara embarazada y nació Isaac. Entonces Ismael e Isaac comienzan a crecer, y entonces Ismael comienza a hacerle la guerra al chiquillo, ¿verdad? Y Sara se empezó a dar cuenta y le dijo: eso me molesta, así que te voy a pedir que eches a la esclava con su hijo de la casa. Mire usted cómo son, ¿verdad? Primero le arregla el tamal para que él tenga el hijo con la otra, ahora no le gusta y lo está echando a la calle. Pero bueno, esto venía de Dios.
Aquí es donde ocurren cosas interesantes. Hay cosas que a veces a uno le parecen injustas, pero es Dios actuando atrás de eso. El otro día le decía a unos amigos que una de las cosas que nosotros debemos entender en la vida, mis amados, es que hay cosas que en el momento no tienen sentido. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida empiezan a tener sentido en el futuro. Cuando usted ve 20 años allá y mira hacia atrás, dice, ay, dice, si aquello no hubiera pasado, si aquello no hubiera sucedido, nosotros no estaríamos aquí. Y empieza a darle sentido. Aquí es cuando viene la palabra y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Entonces, viene Abraham muy bien mandado por su esposa y está en conflicto, porque él ama a Ismael. Dice, ¿cómo lo voy a echar a la calle? Entonces viene el Señor y le habla, le dice, Abraham, haz lo que te está diciendo tu esposa. Eso no siempre pasa, se los advierto, ¿verdad? Para que no haya salido usted que es que, ¿viste lo que dijo? Y el Señor le dijo a Abraham, haz lo que te está diciendo tu esposa. No te preocupes, que yo de ese hijo tuyo voy a ser una gran nación. Entonces, con esta confianza, dice que Abraham agarró un odre, lo llenó de agua, le dio una mochila con comida y los mandó fuera de la casa. Lo tremendo es que dice que Agar comenzó a vagar por el desierto. ¿Por qué? Porque entró en crisis. Entonces comenzó a andar por ahí, no sabía ni para dónde. Entonces llegó un momento que en el desierto se quedó sin agua y vio cómo su hijo empezaba a desfallecer por causa de la falta de agua. Entonces lo dejó, dice, a una distancia como de un tiro de arco, dice una versión, otra dice un tiro de piedra, lo dejó por allá para verlo morir de lejos. Mire a qué punto había llegado. La crisis estaba en lo más duro. O sea, toda la opción que ella tenía era suicidarse, morirse, ver a su hijo morir y después morirse ella. No habían opciones. Entonces ella se encuentra en esta situación en ese momento y comienza, yo me imagino, los que han estado en crisis saben de lo que voy a hablar ahora. Ella debe haber pensado, ¿y a mí por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué Dios es tan injusto? Abraham tiene casa, tiene mujer, tiene comida, tiene todo, y yo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Le parece familiar la pregunta? ¿Por qué yo? Yo siempre que hago esta pregunta digo, ¿por qué yo? Digo, ¿por qué no Ricky? ¿Verdad? Esa pregunta, ¿por qué yo? Es ¿por qué no otro? Pues, ¿por qué yo? ¿Verdad? Pero es que, ¿por qué es conmigo la cosa? Entonces, una persona en crisis siente que Dios le dejó y que uno está pasando eso. Algo está pasando aquí. ¿Por qué no me pagan esta cosa? No me oigo demasiado. Una persona en crisis siente que Dios le dejó y que está viviendo y lo que está pasando, lo está pasando por injusto él. Algo hice, algo pasó. Y uno empieza a buscar a ver qué se encuentra. ¿Por qué Dios está con Abraham y no conmigo? De haber pensado esta mujer. Ahora, ¿por qué sucede esto? Le digo, lo primero es porque las crisis nos hacen sentir envidia de los demás. Porque uno cree que los demás no la están pasando, ¿verdad? Y nos hacen creer que no hay posibilidades, que todo se acabó, que este es el final. Para muchos morirse es lo único que les queda. Bien lo que yo siempre digo, hay gente que toma decisiones permanentes sobre problemas que son temporales. Y no es así. Otros les da por deprimirse, por abandonarse. Pasan los años físicos, pero emocionalmente se quedaron parados en un solo lugar. Entonces, vienen las explicaciones, dicen, es que esta es la cruz que me tocó, hermano. Esta es la cruz que me tocó. Y como sobran los cantantes que nos cantan canciones que nos ayudan, ¿verdad? Sale uno por ahí de que sufrir fue lo que me tocó a mí, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a cortarse las venas y toda la cosa oyendo las canciones. Yo recuerdo una vez estaba con mi madre en un lugar, estábamos en un balneario muy bonito y todo.
Y de repente comenzó una canción hablando de esto. Digo, debería haber censura para eso, ¿verdad? Uno está en un lugar vacacionando y le ponen esas cosas tan desagradables. Y pusieron la canción esta tan desagradable y de repente yo veo a mi madre y mi madre está con lágrimas así. Digo, madre, ¿qué te pasa? Ahora nos reímos de eso, pero en aquel momento la canción la había puesto a llorar. ¿Por qué? Porque habían crisis todavía no resueltas. Las crisis te enferman. El salmista dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque hay crisis que se te meten en el cuerpo, hermano. Y la gente empieza a andar ahí que le duele todo, que le pasa esto, que la vesícula, que el corazón, que el no sé qué, que el hígado, que la espalda, que la uña, que el pelo, o sea, de todo. Entonces las presiones de la vida, las crisis, están ahí. Si algo es seguro, mis amados hermanos, es que todos vamos a vivir crisis. Todos vamos a pasar en algún momento por crisis. Por eso es que usted ha oído ese eslogan tan bueno, pero tan bueno, y ha pegado tanto, que se pare de sufrir. Y todo el mundo se lo cree, ¿va? Porque todo el mundo quiere salir de eso. ¿Sí o no? Ahora yo le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que se puede parar de sufrir. La mala es que hay que morirse para hacerlo. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Yo le pregunto, antes de entrar en esto, ¿a usted le gustaría aprender a triunfar sobre las crisis, en medio de las crisis? ¿Le gustaría? ¿Sí o no? Sí. Bueno, conteste, porque si no, aquí termino. Nosotros debemos entender algo. Uno puede saber muchas cosas de Dios. Yo conozco gente que saben cosas de Dios. Van a lugares y oran y toda la cosa y conocen Biblia, pero en sus vidas no pasa nada. Pero porque una cosa es conocer cosas de Dios y otra cosa es conocer cómo las cosas de Dios funcionan para mí. Por ejemplo, la fe. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces funciona y a veces no nos funciona? Es porque no hemos aprendido a usarla. Y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Sí? Fíjese que usted ve, por ejemplo, cuando Diego o Carolina se ponen el teclado o Cristina, usted dice, wow, hasta parece fácil tocar el piano. El otro día fuimos a comprar unos instrumentos y fuimos a este lugar, íbamos con Diego, y había un piano de cola. Diego se sentó y comenzó a tocar, hermano. Toda la gente empezó a acercarse a ver y a oír, ¿verdad? Era impresionante. Usted no se imagina lo que es oír a Diego tocar el piano. Es una cosa maravillosa, no te vas a engreír. Pero es una realidad. Digo, hasta parece fácil. Y usted puede ver un piano y usted sabe cómo suena el piano y dice, qué bonito, yo lo veo todo. Pero una cosa es saber cómo es el piano y cómo suena, y otra cosa es hacer lo que suene. Yo me pongo frente al piano, hermano, y solo salen ruidos. Entonces, la revelación que nosotros necesitamos para entender cómo funcionan las cosas de Dios es cuando Dios te enseña que las cosas como la fe te funcionen siempre. Es cuando tú entiendes cómo funciona. Entonces, Dios te ha traído a ti a esta iglesia, no para que oigas cómo es un piano y cómo suena, sino para que aprendas a tocarlo, para que aprendas tú a saber cómo funciona la fe en tu vida. Amén. Así que diga conmigo, hoy voy a aprender cómo triunfar sobre las crisis de la vida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo que Dios le dijo a esta mujer Agar. La primera palabra que le dijo fue, levántate. La mujer estaba en el suelo, ¿no? Ahí. Ella estaba esperando morirse y ver morir a su hijo. Y lo primero que Dios le dice es, levántate. Entonces, lo primero que yo debo hacer es levantar mi estima. ¿Sí? La primera palabra de Dios es, levántate. Mire, aquí hay una cosa importante que debemos aprender. ¿Usted sabe que uno no ve con los ojos? ¿Cuántos sabían eso? Que lo que usted recibe a través de los ojos son imágenes, y esto entran a una conexión casi eléctrica que llega a su cerebro y su cerebro le hace las imágenes. Y ahí es donde usted empieza a ver y usted determina qué es lo que ve.
Entonces uno empieza a funcionar de acuerdo a cómo en su cerebro entiende lo que está viendo. ¿Sí? Fíjese que hace muchos años en África había una leyenda de un monstruo que andaba por ahí en la selva. Entonces cuando comenzaron a llegar los exploradores europeos que creían que ellos eran los que estaban descubriendo, ya todo estaba descubierto, y entonces llegan y dicen, esto se llama elefante, esto se llama no sé qué, y entonces ellos poniendo, ¿no? Cuando empezaron a oír hablar de este monstruo, era un monstruo horroroso, y los hombres lo contaban, y decían, es que es una cosa así, y no sé qué, y tiene unos cuernos, y entonces esto decía, pero hay que encontrarlo, y se empezaron a meter, hermano, por la selva para ver si encontraban al monstruo. En eso llegaron a una tribu, y ellos llevaban unos libros donde llevaban dibujos y algunas cosas sobre los animales que ellos ya habían encontrado y animales que conocían y todo. Y entonces está este hombre pasando las hojas, cuando de repente, hermano, pasa una hoja y empiezan a gritar todos los aborígenes, ahí está, ese es, pero horrorizados, hermano, del monstruo. Era un rinoceronte. Pero como ellos lo habían visto una vez, era un monstruo. Yo no sé qué pasó, a lo mejor les destruyó la aldea, pero la imagen que había en ellos era de un monstruo. Entonces muchas veces nosotros, usted se da cuenta, a veces, mírelo así sencillo. Usted mire, cuando los hombres están caminando y de repente ven este carro, y todos se detienen, wow, y comentan, y de repente todos sabemos de carros, increíble. Y empieza uno a ver, wow, y mírale el no sé qué y el no sé cuánto. Y usted ve a las señoras paradas en otro lado y dice, ¿qué tanto le ven a un carro? Es un carro, ¿verdad? ¿Me explico? Hay una visión diferente de cada cosa. Pero eso es en cuanto a la percepción, pero en cuanto a lo que uno ve, uno solo tiene una imagen. Y a veces uno tiene imágenes que lo engañan. Nunca se me olvida, donde agarré la costumbre de hacer esas cosas. Yo era copastor de una iglesia, y un día vino uno de nuestros líderes y me dijo, pastor, tengo una cosa muy delicada que hablar con usted. Entonces nos fuimos, nos encerramos en una oficina y me dice, es que vi al hermano fulano besando a una mujer que no era la hermana fulana. Wow, eso es serio. Y le dije yo, ¿tú me puedes decir eso delante de él? Porque ahí es donde, si es chisme, hasta ahí llegó. Y me dice, sí, hermano, claro que puedo. Ok, espérame aquí, me fui a buscarle, hermano. Oye, hay un brother que dice que te vio besando a una mujer que no era la tuya. Sí. Y dice que te lo va a sostener. Yo quiero oír eso, me dijo, vamos para allá. Y nos sentamos, y dice, hermano, le dije, dile al hermano lo que viste. Dice, sí, hermano, le dice, yo lo vi tal día, a tal hora, en tal lugar, tal dirección, en un carro así, 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 así. Y usted estaba con una mujer que no era la hermana fulana y la estaba besando. ¿La estaba besando o la besé? Le dice. Bueno, sí, la besó como despedida, sí. Ajá. Le dice así. De repente como que, ¿qué día me dijiste? Tal día. ¿A qué hora? A tal hora. ¿En mi carro verde? Sí, en tu carro verde. Ok. En mi hermana fulana. ¿Quieres que la llame para que venga y la reconozca así sea? No, hermano, su palabra me basta. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio a un quemón. ¿Sí o no? Eso fue lo que vio. ¿Verdad? A veces las imágenes nos engañan. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo le pruebo yo que eso es así? ¿Usted no ha visto las personas ciegas cómo ven? Y le hacen una descripción impresionante. El otro día me quedé maravillado de un ciego de nacimiento que pinta unos cuadros increíbles. ¿Cómo le hace? Porque no ve con los ojos. Y creo que es el que está haciendo la campaña de Volvo en Europa, algo así es, ¿no? Sí, el tipo está dibujando un carro y al lado le sacan esta nave, hermano, así, haciendo ver que las cosas imposibles se pueden lograr. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que nosotros, dice la Biblia, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces usted no necesita ver para creer, usted necesita creer. Amén. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Tú tienes que entender que no tienes que ver la realidad con tu cerebro, sino con tu espíritu. Porque el que revela la verdad es Dios. Y la verdad solo es revelada a tu espíritu. Es aquí donde lo ves. Entonces, aprende tú a trascender más allá de tus ojos. Amén. Ve más allá. Trata de ver más allá. Dice la Biblia en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí viene la clave. Si tu espíritu está dormido, tu estima está quebrada. Si tu espíritu está levantado, si tu espíritu está despierto, tú no andas por vista, tú andas por fe. Y tu estima comienza a levantarse. No andas por las imágenes que tienes en tu cerebro, andas por la palabra que está en tu espíritu. Y tu espíritu manda esa palabra a tu cerebro y entonces se levanta tu estima. Aquí es donde viene. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde se aloja la palabra de Dios cuando la oyes? En tu espíritu. Entonces, desde tu espíritu, Él comienza, el Señor, a darle instrucciones a tu alma y a tus sentidos. Pero para que eso suceda, tu espíritu tiene que estar despierto. ¿Cómo se despierta nuestro espíritu? Cuando dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón y que su Santo Espíritu haga morada en nosotros. Entonces, el espíritu se despierta y usted empieza a entender. Ayer hablábamos con una hermana que había ido a un lugar donde habían hecho una ceremonia religiosa por una persona que había muerto, y ella comenzó a decirle, pero fíjate que sí decía algunas cosas que estaban correctas, el que estaba oficiando la ceremonia, pero había otras cosas como que no. Y entonces le digo, no, es que la diferencia es que antes nosotros no oíamos como oímos ahora, no veíamos como vemos ahora. El que hace la diferencia es cuando Jesús viene a tu vida y comienza a mostrarte las cosas tal cual son. Ahí es donde empiezan a darse los cambios. Y ahí es donde empiezas a entender, y ahí es donde empieza a llegar la revelación a tu corazón. Entonces, cuando estás dormido, te salen frases como que nadie me quiere, todos me rechazan, yo soy el patito feo de la casa. Sí, al estilo de Gedeón, ¿verdad? ¿Usted ha oído la historia de Gedeón? Cuando se le apareció el ángel, le dice, ve y con esta tu fuerza libera a Israel. Era una orden, hermano. Dice, ¿yo? Pues yo soy el más chiquito, mis hermanos. ¿Y mi familia? La más pequeña de la tribu de Benjamín. Y Benjamín es la tribu más pequeña de todo Israel. Israel es el pueblo más chiquito de la tierra. La tierra es el planeta más chiquito del universo. O sea, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el espíritu está dormido. No se levanta. Solo piensan que Él es el único pues que no se puede, que no puede salir adelante. Por ejemplo, las personas que necesitan la droga. Necesito un pasecito. Es que yo no aguanto estas cosas de la vida. Porque su espíritu está dormido. Necesito un trago, yo necesito un trago. Es que esto no se puede así nada más. Porque su espíritu está dormido. Tengo que ir a ver a la otra. Es que si yo no la veo, yo me muero. Ideas, ¿verdad? Ideas que uno tiene en la cabeza. ¿Por qué? Porque los espíritus están dormidos. El espíritu de la persona está dormida. Fíjense que el otro día leyendo encontré una historia de Helena de Troya. Helena de Troya dice que tiene un accidente, una caída, se cae y queda inconsciente. Inconsciente la recogen alguien en un lugar que nadie sabía quién era. Y cuando ella despierta, no se acuerda quién es. Tiene la memoria borrada. Pero borrada. Entonces alguien que está ahí cerca, se acerca de donde la ve, pues que la ve que es hermosa, le dice, es que tú eras prostituta antes. Sí, dice, sí, tú eras prostituta. Y empieza a andar ella como prostituta por la vida, creyendo que era prostituta. De repente un día, alguien que la conoce, la encuentra, la reconoce y le dice, tú eres Helena. Y en ese momento le vuelve la memoria. Y a partir de ahí, ella deja de hacer todo lo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque sabía que no era prostituta. Entonces, cuando nuestros espíritus se despiertan, nos damos cuenta que no somos adúlteros, que somos hombres fieles. Amén. Que no somos borrachos, que somos gente sobria. ¿Me explico, amados? Pero es hasta que se despierta el espíritu que usted se da cuenta y dice, ¿yo qué hago? Nunca se me olvida, jamás se me olvida el día que me contó este hombre que era un alcoholito, hermano. Y en una serie de circunstancias que se le dan, conoce al Señor.
Y donde está él llorando, solito, metido en un lugar, dice que empieza a rodar lágrimas. Me dice, pastor, se me hizo una pocita de lodo así, me dice, las lágrimas que derramé. Y cuando yo me levanto, me paro y me veo, me dice, yo dije, ¿y yo por qué ando tan sucio? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Porque su espíritu se había despertado. Ahora él venía a la realidad de darse cuenta quién era. Entonces Dios quiere que tú sepas que tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, un heredero de Dios. Tú eres la luz del mundo, tú eres sal de la tierra. Tú eres coheredero con Cristo. Tú eres más que vencedor en Él. Amén. Eso es lo que somos. Pero eso llega cuando nuestro espíritu se ha despertado. Ahora la revelación empieza a llegar. Mire, cuando a Jesús le trajeron los panes y los peces, ¿se recuerda ese evento? Hasta en película lo hemos visto. ¿Qué hizo Jesús? Dice que levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, gracias. Y uno dice, ¿de qué está dando gracias? Si aquí hay 5,000 hombres y con 5 panes y 2 peces le va a dar de comer. ¿Qué le pasa? Que no es realista la gente. Pero, ¿qué nos enseña eso? Que aunque lo que tengas delante de tus ojos sea poco, siempre pienses que en el cielo hay suficiente abundancia para darte multiplicación y ensanchamiento en tu vida. Mira más allá de los 5 panes y los 2 peces. 5 panes y 2 peces no te van a resolver esa situación, pero te van a dar fe para creer que hay más. Amén. Entonces, la segunda cosa. La primera le decía levantar nuestra estima. La segunda cosa, debo aprender a levantar a los demás. Aprender a levantar a los demás. El ángel le dijo a Agar, toma al muchacho y levántalo. Pero primero se había levantado ella. Amén. Entonces, en los momentos de crisis, amados, aprendamos a levantar a otros. Hay gente que se queda esperando a alguien que me levante. Estoy en crisis, a alguien que me auxilie. Y todos pasan a tu lado y nadie te tiende la mano. Dices, ¿sí o no? Es cuando ni te miran. O si te miran, te vienen, es que tú te lo buscaste por andar a meter, o sea. Entonces no esperes que te levanten. Levántate tú por la palabra del Señor y empieza a levantar a otros. Empieza a animar a otros. Aprende primero a que Dios levante tu espíritu y luego levanta tú a otros. Cuando tú levantes a otros, las fuerzas de Dios se activan en tu corazón. En ese momento tú recibes fuerzas. ¿Por qué? Porque estás trascendiendo, estás yendo más allá. Estás dejando de ver solo lo tuyo y estás yendo a que otros reciban lo que tú has recibido. Amén. Levanta a la gente que está caída. ¿Estás listo para eso? Diga conmigo, yo estoy listo para levantar las manos del caído. Y soy una persona que se ha despertado. Y hoy levantaré, restauraré a los que están caídos. Y Dios me dará fuerzas. Y saldré de mi crisis. Y Dios manifestará su gloria en mi vida. Amén. Ahora déjame darte una buena noticia. Dios está levantando en esta nación, en Panamá, una iglesia que se esté especializando en levantar a los caídos. Y Dios quiere que seas parte de esa iglesia. Amén. En lugar de tirar piedras, mejor vamos y recogemos a la gente. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de figuradamente. Tercero, debo levantar mi fe con pensamientos positivos de la palabra de Dios. Cuando Agar, la esclava, levanta al muchacho, el ángel le dice, haré de ti una gran nación. Esa fue la promesa. Fíjense qué tremendo. Porque unos minutos antes, ¿qué estaba pensando ella? Me voy a morir yo y voy a ver morir a mi hijo. Pero un minuto después le están diciendo que de ese hijo va a haber una gran nación. Y dice que de Ismael nacieron 12 príncipes y de esos 12 príncipes nació la gran nación árabe. Los árabes son descendientes de él. Mire si no tenía Dios metida su palabra ahí, su compromiso, su promesa. Entonces,
En unos momentos quería suicidarse, en otro momento ya tenía otro ánimo. Se levantó, dice, y de repente vio así, y vio una fuente de agua que antes no había visto. ¿Por qué? Porque Dios hace que broten aguas aún del desierto cuando tú vas a salir de una crisis. Dios lo va a hacer. Dios va a abrir una puerta, Dios va a abrir una oportunidad, Dios va a hacer una conexión, Dios va a abrir una fuente para que a ti no te falte. Entonces fue, dice, y llenó otra vez el odre de agua, le dio a su hijo, se levantaron los dos y se fueron. Y se fueron a alcanzar el propósito para el cual Dios los estaba llamando. Entonces, cada vez que tú oyes lo correcto, tu fe se ensancha. Por eso que yo te decía la semana pasada, ten cuidado con lo que oyes. Mira, a veces la gente cree que porque son prédicas hay que oírlas. No, oiga todo. Discierna lo que está oyendo. Discrimine lo que está oyendo. No se trague cualquier cosa. Mire, yo a todo el mundo aprendí algo de mi primer pastor, y él decía, cuando usted lea un libro, porque hay muy buenos libros, hermano cristiano, dice, cuando usted lea un libro, cómaselo como cuando come pargo. ¿Cuál es la característica del pargo, hermano? Tiene espinas, pero es sabroso, ¿verdad? Imagínese usted un pargo frito así. Pero donde usted le entra, empieza a sacarse las espinas porque no sabía que tenía tantas espinas. Bueno, igual es un buen libro, igual es una buena prédica también. Agarre la carnecita, pero haga a un lado las espinas. Amén. Entonces, tenga cuidado con lo que oye. ¿Por qué? Porque su fe se puede contaminar. Si usted alimenta su fe negativamente, su fe se apaga. Así que tenga cuidado con lo que oye y tenga cuidado con lo que habla. Yo le conté el otro día, voy donde este hombre está angustiado, no sabe qué hacer, no le salen los negocios, y ese día llego yo y le digo, no hermano, vengo a orar por ti. Nos metimos en su oficina, cerramos la puerta, empezamos a orar. Y entonces yo empiezo hermano, en ese momento yo me sentía con una fe tremenda. Yo decía, los negocios van a salir. Yo decía, Padre, yo declaro y lo bendije y se abren puertas. Y hermano, yo estaba hasta zapateando, era una cosa grande la que yo sentía. Y el hombre estaba así, amén, amén, Señor, amén, amén, amén. Y temblaba y de todo, y era una cosa. Y cuando terminamos, le digo, Dios te va a abrir puertas, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo aseverando lo que habíamos orado. Y él se empieza a poner saco y dice, ay sí, ojalá, 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 ojalá. Digo, estos son a los que les pasa lo que le pasó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando el ángel le dijo, vas a tener ese hijo que tanto has pedido. ¿Cómo así? Dice, no, me vas a echar a perder el milagro. Queda mudo hasta que nazca el niño. Y lo dejó mudo. Porque a veces con lo que hablamos echamos a perder las cosas, hermano. A veces mejor ve. Así que aprende a cuidar tu fe y aliméntala. Dice en Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. ¿Cómo se caminan 1000 kilómetros, hermano? Dando el primer paso. ¿Sí o no? Mientras usted no dé el primer paso, no avanza. Agar levantó al muchacho y comenzó a hacer pequeñas cosas, acciones positivas. Y el primer paso siempre será grandeza al final, si tú le crees a Dios.